dicho esto, entonces comenzamos la clase de hoy, que sería el jueves 30 de abril de 2020. Los temas que vamos a tratar hoy serían jurisdicción. Yo creo que vamos a entrar a ver solamente la jurisdicción. Ya vimos aspectos generales de la jurisdicción la clase pasada, y ahora vamos a ver definiciones, características, también elementos de la definición y la misma definición. Así que, dicho esto, comencemos la clase. Si tienen alguna duda me la pueden enviar al chat o también me pueden escribir mi correo electrónico. Ok, entonces ahora vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a compartir la imagen en cuanto el programa. A ver, el programa. ¿Ya? ¿Se ve el programa? ¿Se ve el programa o no? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Pueden ver el programa? Ya. Miren. Sí. Derecho procesal. Primera unidad. Bueno, ya vimos la primera unidad, que es más que nada introductoria. Y ahora vamos a pasar a la segunda unidad, que es sumamente importante, conjuntamente con la tercera unidad, serían las unidades más importantes del curso. Entonces, comencemos con los apuntes. Si ustedes pueden ver, ¿se ven los apuntes? Sí, profesor. Se ve que los apuntes son clases 2020, ¿sí? Sí, profesor Ricardo Márquez. Efectivamente, ya. Si ustedes se dan cuenta, este apunte fue preparado para ustedes. Ahí, Universidad Miguel de Cervantes, con los programas de la Universidad Miguel de Cervantes. Si tienen algún error, me pueden escribir al correo. Ya. Entonces vamos a pasar a la cuarta unidad, del punto de vista de mis apuntes, porque yo he introducido más materia al programa de la que tiene, pero esto es esencial. Ahí ustedes pueden ver cómo se desarrolla la jurisdicción, o cómo la vamos a desarrollar en las próximas clases. Primero, veamos concepto, característica y clasificación. A ver, primero el concepto. Ya en la clase pasada habíamos hablado de que existía un concepto que era más que nada introductorio, un concepto más bien etimológico de lo que significaba la palabra jurisdicción. Jurisdicción significaba decir el derecho, o declarar el derecho. Jurisdicción. Ahora hay varias teorías que nos describen este fenómeno de la jurisdicción. Tenemos por lo menos 4 teorías. Las primeras teorías, que son un grupo de teorías, yo lo he resumido en 2 líneas, son las primeras, las teorías subjetivistas o subjetivas, que el fundamento de estas teorías es que la jurisdicción para lo único que sirve es para satisfacer derechos subjetivos. Es decir, esto también tiene que ver con la teoría de la acción, con la teoría de la acción en su inicio. Es decir, la jurisdicción, su objetivo es satisfacer los derechos subjetivos que ya se poseen. Es decir, la jurisdicción siempre debe declarar el derecho que yo estoy pidiendo, pero tenemos que esto tiene múltiples aristas o múltiples dimensiones, porque si nosotros analizamos desde un punto de vista práctico, según estas teorías subjetivistas o subjetivas, tendríamos que todo aquel que demanda debiera obtener el resultado que es el reconocimiento del derecho subjetivo. Y tenemos que muchas veces, a pesar de tener la razón, es difícil, o muchas veces por falta de prueba, no se va a obtener a través de la sentencia de un proceso jurisdiccional, no se va a obtener el resultado de reconocer este derecho subjetivo. Bueno, ¿y para qué decir? ¿Qué pasa con la jurisdicción, mejor dicho, con los aspectos penales de la jurisdicción? Tampoco puede explicar estas teorías subjetivistas el fenómeno jurisdiccional. Después tenemos las teorías objetivas. Estas teorías, que son las teorías clásicas, y en este caso lo que haría la jurisdicción es, como lo dice ahí en 2 líneas también, muy resumido, es restablecer el derecho objetivo. En este caso, lo que se pide al juez
puede ser o puede no ser el derecho que deba ser aplicable al caso particular, según las partes, pero siempre la decisión jurisdiccional lo que va a hacer en la sentencia definitiva es restablecer el imperio del derecho y en este caso específicamente de la ley, en el caso nuestro. Es decir, el juez va a resolver conforme al derecho vigente y lo va a aplicar y va a resolver el conflicto en ese sentido. En este caso, hay una frase de un jurista italiano, Giuseppe Chiovenda, en donde señala que cuando uno acude a un juez, emite su voluntad. Las partes emiten su voluntad al momento de acudir a un juez. El demandante la voluntad de que se abra un proceso y también que se resuelva conforme a lo que se está pidiendo. El demandado, que se rechace la petición del demandante, pero en definitiva lo que va a hacer, y aquí viene la parte importante, lo que va a hacer el juez es sustituir la voluntad de las partes por la voluntad de la ley. Y esa es la voluntad que va a ser aplicada para resolver el conflicto. Ese es el sentido de estas teorías subjetivas. Ustedes pueden profundizar esto en textos que aparecen en la bibliografía o que yo les voy a mandar también. Teorías objetivas. Después vienen las teorías creacionistas. Bueno, esto tiene que ver con teorías ya de la escuela realista norteamericana, en que muchas veces lo que es la ley, o lo que, por ejemplo, un abogado pueda decir que es el derecho o la ley, no es más que lo que el juez diga acerca del derecho y de la ley. Y en este sentido, el juez está creando derecho. Por último, la constitucionalización del derecho. Bueno, esto es lo que actualmente se estima como teorías más modernas. Son las teorías más modernas. Y en este sentido, la jurisdicción lo que vendría a hacer es, al resolver el conflicto, aplicar directamente el contenido de la Constitución al conflicto, a la resolución del conflicto. Es decir, cuando resuelve un conflicto, aplica la Constitución, el juez. Y aquí tienen varias definiciones doctrinarias, que más o menos de determinados juristas chilenos, y también por ahí un español, Serra Domínguez, donde dicen más o menos lo mismo. Estas definiciones dicen más o menos lo mismo, con una complejidad más, una complejidad menos, pero dicen más o menos lo mismo. Sin embargo, para nosotros, la jurisdicción es lo que aparece ahí: el poder deber emanado de la soberanía del Estado y que es ejercido por un tercero imparcial para resolver los conflictos de interés y relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada y posibilidad de ejecución forzada, que es lo que dicen casi todos. Elementos de la definición. A ver, vamos a ver cada uno de estos elementos. Primero, no sé si yo les había planteado esto, pero estamos frente a un poder de verdad. Vamos a ver si lo desarrollamos acá. No, los conceptos los vamos a desarrollar, entonces esto va a ser como un punteo y yo voy a desarrollar los elementos de la definición. A ver, es un poder deber. ¿Por qué es un poder deber? Primero, porque es un poder. Es un poder porque es una de las funciones esenciales del Estado. Si ustedes se fijan, el Estado tiene tres funciones fundamentales: la función ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Esto es un poder. Poder también porque se ejerce a los justiciables de manera obligatoria. Es decir, lo que un juez decida a través de ese poder especial que le da la Constitución, que se llama jurisdicción, no va a ser una invitación a que las partes solucionen o actúen conforme al mandato de la sentencia, sino por el contrario, es una imposición que se le hace a los ciudadanos, a las personas en general. Por eso es un poder, porque se impone por la fuerza. Como ustedes han visto en sus clases de introducción al derecho y quizás de filosofía del derecho más adelante, una de las características esenciales del derecho como regla de trato, como regla social, de control social, o como regla en especial,
es la posibilidad de ser cumplida mediante la coacción, es decir, mediante la imposición de la fuerza estatal. Ahora, ahí también podríamos poner poder-deber, porque si bien del punto de vista de los justiciables, de las personas, es un poder porque se impone por la fuerza, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, es decir, de los tribunales, del juez, es un deber. Si ustedes analizan dos normas, que son similares por lo demás, y para ello sería importante que ustedes tuvieran la Constitución a mano y el Código Orgánico a mano. Si ustedes analizan el artículo 76, inciso segundo de la Constitución, se van a dar cuenta de que el poder jurisdiccional entregado a los tribunales es un poder que debe ser ejercido. Es decir, es un poder que están obligados a ejercer incluso a falta de ley que resuelva el conflicto sometido a decisión del tribunal. Es decir, es un poder bastante con un imperativo para el órgano que lo ejerce. Ahora bien, esa regla del artículo 76, inciso segundo, se llama principio de inexcusabilidad, y que también está recogido en el Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 10, que dice exactamente lo mismo que la norma constitucional. En el inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico, si ustedes lo tienen a mano, se indica que reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. Por lo tanto, si bien la jurisdicción es un poder que se ejerce de manera eventual, ¿qué significa que sea de manera eventual? Significa que es en ciertas situaciones que se ejerce. ¿Qué significa ello? Que en ciertas situaciones. Imagínense el siguiente caso, o la siguiente situación que es por lo demás más que hipotética, es una situación, podemos llamar, de laboratorio. Imagínense que nadie presentara ninguna demanda durante un mes, en todo Chile. Nadie presentara ninguna denuncia ante los órganos de persecución penal. Nadie presentara ninguna querella ante ningún juez de garantía. En ese caso, tenemos que los juzgados, los tribunales, no ejercerían jurisdicción, porque el ejercicio de la jurisdicción es de carácter eventual, es decir, a requerimiento de parte. Hay un principio al respecto, que por ahí en el apunte debe estar, ustedes lo van a identificar. Ya. Sin embargo, si bien es un deber por parte del órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional también puede excusarse de ejercer su jurisdicción. Y esa excusa está en la Constitución y la ley. Si ustedes revisan las normas que les he señalado, ahí las van a encontrar. Reclamada su intervención en forma legal. En forma legal. ¿Qué significa en forma legal? Significa que la forma de requerir la participación o la apertura de un proceso a los tribunales de justicia está reglamentada por la ley. En este caso, las demandas están reglamentadas en cuanto a su formalidad y su contenido. Su contenido en cuanto a cómo establecer su contenido, en cuanto al formato, en cuanto al continente, es decir, al envase. Si ustedes no respetan la formalidad, el tribunal puede no dar curso a la apertura del proceso o a la apertura de una investigación en materia procesal penal. Es decir, ahí tienen la primera situación de excepcionalidad en cuanto a este deber jurisdiccional del órgano jurisdiccional. Y lo segundo, en negocios de su competencia. ¿Qué significa esto? Significa que si el tribunal no es competente, bueno, en ese caso, no está obligado a abrir proceso. Ya nos vamos a referir a ese tema cuando veamos el tema específico de la competencia.
Eso sería el primer elemento de la definición. Es un poder-deber. Ya saben por qué es un poder, ya saben por qué es un deber. Vamos al segundo elemento de la definición. En cuanto al ejercicio, se radica en los tribunales de justicia, órgano jurisdiccional. Bueno, podríamos decir que la radicación del poder jurisdiccional es preferentemente los tribunales de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto yo quiero decir que los tribunales establecidos por la ley y que forman parte de la estructura orgánica de la Corte Suprema, en el capítulo respectivo de la Constitución, son los que esencialmente ejercen jurisdicción. Sin embargo, existen determinados órganos que, no obstante no ser órganos en sí jurisdiccionales, pueden ejercer jurisdicción. Y en este sentido, nosotros podríamos decir, y de hecho es así, que la función en este caso determina al órgano. Pongamos un ejemplo. Todos sabemos que, por ejemplo, el Senado de la República es un órgano colegislativo conjuntamente con el presidente de la República, que su función es legislar. Esa es la labor esencial del Senado. Pero también el Senado tiene otras funciones, que es ser juez, es decir, ser tribunal para el caso del juicio político, para destituir a ciertas autoridades, empezando con la autoridad máxima, que es el presidente de la República a través del juicio político. Y en este caso, el Senado, en esta dimensión, se convierte en un tribunal, en un órgano jurisdiccional. Pero ya sabemos que, por regla general, esta función jurisdiccional está radicada en los órganos jurisdiccionales, es decir, en los tribunales de justicia, establecido al efecto por el Código Orgánico de Tribunales, otras leyes orgánicas y también la Constitución. En tercer lugar, los tribunales deben ejercer esta jurisdicción dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Qué significa esto? Significa que los tribunales de justicia deben ejercer la jurisdicción dentro de su competencia. Si ustedes revisan la Constitución, la sanción para toda magistratura que ejerce funciones fuera de la esfera de su atribución, es decir, fuera de su competencia, es la nulidad. Y en este caso, habla la Constitución de nulidad de derecho público, pero específicamente tratándose de los tribunales de justicia y del ejercicio incompetente de la jurisdicción, la sanción será la nulidad procesal. En el artículo 7 de la Constitución, inciso tercero, se trata esta sanción. Y se trata también, el artículo 7 regula este concepto de competencia, pero desde el punto de vista administrativo más que nada, ya que es el Código Orgánico que regula la competencia desde el punto de vista de la jurisdicción en los artículos 108 y siguientes, que ya vamos a revisar cuando hablemos de competencia. En cuarto lugar, los jueces deben ser imparciales, es decir, no tener interés en el asunto ni ser partes, lo cual parece algo evidente, pero no es tan evidente porque hay ciertas situaciones en que los jueces pueden ver comprometida su imparcialidad, y en esos casos también hay mecanismos para corregir estas situaciones, y algunos han dicho, por ejemplo, de que cuando el juez pierde esta imparcialidad, falla o actúa de manera incompetente. Como esto sería lo que es visto en las materias propias de implicancias y recusaciones, que son las formas de reclamar de la falta de imparcialidad del juez o tribunal. 5. Dentro de un procedimiento legal. Bueno, esto ya algo hemos visto en cuanto esto está vinculado con el proceso, el procedimiento y en este caso la jurisdicción. Vamos a ver que la jurisdicción se utiliza dentro de un proceso
Y este proceso está regulado principalmente por la ley, por ser una materia de ley. Y también vamos a ver que cada vez que la jurisdicción se ejerce fuera de este ámbito, tenemos que también la sanción va a ser la incompetencia. Queda menos de un minuto, en 10 minutos más continuamos con el número 6, que supone generalmente el requerimiento de parte. Hasta luego.